Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes. También a la comunidad de Mater Dei, a Juan Pablo y su esposa por la invitación y las felicitaciones de mi parte por esta obra tan importante que es para la Iglesia, que es los laicos comprometidos y sobre todo proveyendo un espacio para defendernos de este mundo en que vivimos y sobre todo para proteger las familias. A mí me parece muy importante eso y necesitamos apoyar estas obras. He sido invitado en esta primera reflexión a hablarles de la protección de Dios y la justicia de Dios sobre los justos. Y les voy a leer del Salmo 91 o 92 en otras Biblias, sobre el cántico del justo. Y dice así: es bueno dar gracias a Yahvé, cantar en tu honor altísimo, publicar tu amor por la mañana y tu fidelidad por las noches, con el arpa de 10 cuerdas y la lira, acompañadas del rasqueo de la cítara. Pues con tus hechos, Yahvé, me alegras. Ante las obras de tus manos grito. Qué grandes son tus obras, Yahvé, y qué hondos tus pensamientos. El hombre estúpido no entiende, el insensato no lo comprende. Aunque broten como hierba los malvados, o florezcan todos los malhechores, acabarán destruidos para siempre, pero tú eres eternamente excelso. Mira cómo perecen tus enemigos, se dispersan todos los malhechores, pero me dotas de la fuerza del búfalo, aceite nuevo derramas sobre mí, veré la derrota del que me acecha, escucharé la caída de los malvados. El justo florece como la palma, crece como un cedro del Líbano, plantados en la casa de Yahvé, florecen en los atrios de nuestro Dios. Todavía en la vejez producen fruto, siguen llenos de frescura y lozanía, para anunciar lo recto que es Yahvé, roca mía en quien no hay falsedad. Palabra de Dios. Pues pienso que la invitación del Evangelio es, sin lugar a dudas, el buscar la justicia, ser justos, ser buenos, es lo que el Evangelio enseña, y en cualquier forma que lo miremos, siempre nos lleva a eso, a la conversión del corazón, a ser buenos. Ahora, el desafío personal con ser bueno envuelve una batalla espiritual, porque la batalla espiritual comienza con nuestra propia sangre, carne, huesos, con nuestra propia naturaleza, que es la primera que se impone a evitar que crezcamos en Dios, porque la carne es rebelde. Como dice San Pablo, parece que la carne estuviese peleando contra el espíritu, como si fuesen enemigos, siendo la misma persona, porque, como él dice, en nosotros hay una mancha que nos inclina al mal, que no es nosotros, pero está en nosotros, y por eso el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Sin embargo, Dios en nuestra vida nos va demostrando que entre más nos elevemos a su amor, por nuestra obediencia, por nuestros sacrificios, por nuestro someter la naturaleza rebelde a la obediencia, Dios nos va llenando de fortaleza hasta el punto que nos hace justos, y al hacernos justos nos llena de humildad, o sea, nos vuelve pequeños, porque la tarea más difícil de nuestra vida humana es el aprender a empequeñecernos, porque por naturaleza somos muy grandes. El pecado original nos hace gigantes, muy grandes. El amor propio nace con la caída, porque
La serpiente le dice a Eva, si comes de ese fruto seréis como Dios. Y ahí le dio el tamaño más grande que se pudiera imaginar, creerse que puede ser como Dios. Y por lo tanto, así es como entra la muerte al mundo, a través de nuestro amor propio, el amor propio de nuestros primeros padres. Y entonces, la batalla más difícil que tenemos para llegar a la justicia de Dios y convertirnos en los justos de Dios, y para que esa justicia de Dios, al proveer la gracia de permitirnos ser justos, nos mantenga firmes en el paso a paso de cada día, que es una batalla espiritual. Porque yo puedo ser justo hoy, pero no estoy seguro si mañana lo voy a lograr. Entonces, la humildad hace que todos los días yo me consagre a Dios y admita mi miseria, mi vulnerabilidad, mi incapacidad de ser bueno por sí mismo, porque sin Dios yo no logro ser bueno. Entendemos que la redención en Jesucristo es completarnos lo que nos falta. Y lo que a nosotros nos falta es nada menos que la vida, porque estamos sentenciados a muerte. Por lo tanto, estamos incompletos. Para ser completos tenemos que tener vida eterna. De lo contrario, estamos incompletos, porque somos simples mortales. Pero Jesús, al encarnarse y después enviar su Espíritu para que nosotros tengamos vida en Él, nos ha llevado por esta jornada de conversión del corazón hacia la trascendencia de la oscuridad hacia la luz, a pasar ese túnel de la muerte y salir con vida al otro lado con Él, porque morimos con Él. Y es lo importante entender que el justo aprende a vivir con Dios y por eso se convierte en un justo, porque solo Dios es justo. Y para yo ser justo, Dios tiene que estar en mí. Su justicia debe habitar en mi corazón, porque por naturaleza humana yo soy injusto, porque tengo comprometidos en mis huesos y en mi sangre mi amor propio, y por lo tanto hago lo que me es conveniente, lo que me es cómodo, lo que me favorece. Por mi naturaleza solo haría eso, pero a medida que vamos permitiendo que el Espíritu de Dios tome en nuestra vida el sitio más importante, que es nuestro corazón, entonces ya comienzo a tener la fortaleza para derrotar la tentación, la fortaleza para decir no a las cosas malas, la fortaleza para dominar mis apetitos, mis pasiones desordenadas, y ya voy sintiendo una paz, voy sintiendo que soy pequeño, me doy cuenta que ya no soy ese ser inmenso. Ustedes se dan cuenta que la gente entre más humilde, menos se nota, es como invisible. Una persona humilde de verdad pasa por desapercibida en todas partes, como que no existiera, porque no ocupa ni espacio. En cambio, el orgulloso ocupa todo el espacio, porque todo mundo tiene que saber que él está ahí o que ella está ahí. Es el orgullo, ¿no? El orgullo es protagonista, el orgullo tiene que estar presente, el orgullo todos tienen que saber que está ahí. En cambio, la humildad es todo lo contrario, no asume nada, por lo tanto ni ocupa espacio. Y todos pasan por encima del humilde y ni se dan cuenta que está ahí. No lo toman en cuenta. Además, no están invitados a nada porque no lo toman en cuenta. Es como vemos en el judaísmo algo muy importante para nosotros, y es el pan ácimo. Ustedes saben que para la Pascua los judíos y para todo lo que celebran ellos,
solo utilizan pan ácimo, un pan sin levadura, un pan insípido. Esa es la hostia nuestra. La hostia nuestra es así, un pan insípido. ¿Qué sucede? Que lo que Dios quiere enseñarnos con el pan ácimo es que lo único que Él quiere sobre su altar son panes ácimos. Entonces, a cada uno de nosotros se nos llama a hacer pan ácimo. Ustedes se dan cuenta que Jesús hace mucho énfasis en la levadura de los fariseos. Y dice, ojo con la levadura de los fariseos. Los fariseos estaban siempre inflados por la levadura, grandes. La levadura es el orgullo, esa es la levadura, la autosuficiencia, el egoísmo, esa es la levadura. Y por eso, para hacer pan ácimo, hay que quitar toda esa levadura y quedar insípidos. Ustedes saben que el mundo quiere panes aliñados, panes sabrosos, panes grandes, panes bonitos y seductores. Eso es lo que el mundo quiere. Un pan así, el mundo se lo quiere comer en todos los banquetes. Pero Dios quiere pan ácimo, un pan que no tiene aliños, un pan que el mundo no quiere comer, un pan que es rechazado en los banquetes del mundo porque no sabe a nada. Y ustedes saben que cuando nosotros entramos en una renovación espiritual y de repente vivimos en medio de gente que no está con Dios, nosotros nos convertimos en personas insípidas, ¿no? Porque ya no sabemos a nada y ya no nos invitan a nada, ya nadie nos quiere consumir porque no tenemos sabor. Y entonces el mundo nos rechaza. Y qué bendición que es eso. Qué bueno que el mundo nos rechace y qué bueno que el mundo no nos quiera devorar, que no sirvamos para ningún banquete del mundo. Y esa es la llamada, convertirnos en panes ácimos. Y así entra a nuestra vida la humildad de verdad, porque ya somos personas que no ocupamos el espacio de la levadura. La levadura es la que nos sopla. Y sabemos que no solamente los fariseos tenían levadura, el ser humano por naturaleza está caído en la levadura. Y el trabajo nuestro como cristianos es entender que Jesús se encarnó, se hizo hombre y como dice la palabra, Dios lo hizo inferior a los ángeles temporalmente para hacerse uno como nosotros. Pero Él vino para enseñarnos a nosotros a hacer panes ácimos, para enseñarnos a prepararnos como pan para el banquete celestial. Por eso, de la única manera que podemos entrar al santuario de Dios al final de esta vida es si logramos alcanzar a convertirnos en el pan ácimo para ser colocado en su altar. Por eso la palabra habla de las bodas del Cordero, a las cuales entraremos al final de esta vida si caminamos con Dios y si caminamos en rumbo al pan ácimo, rumbo a desaparecernos y aparecer Cristo en nosotros. Como llega a decir San Pablo al final de su vida, que dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Eso es la ausencia total de la levadura, porque Cristo no podrá vivir en nosotros hasta que nosotros no saquemos toda la levadura. Y el día que nos desocupemos de esa levadura, Cristo vive en nosotros. Y ya nosotros estamos crucificados con Él y por lo tanto resucitamos con Él. Estamos seguros de que vamos a pasar ese túnel de la muerte, pero con la vista puesta en la luz que es la transformación de nuestras vidas. Como dice San Pablo, somos enterrados como cuerpos corruptibles y resucitaremos como cuerpos incorruptibles. Y es que el solo hecho de concebir esa imagen nos da mucha esperanza. Siempre
que nosotros participamos de un funeral. El pensamiento cristiano es, esperamos que esta alma sea salvado, ¿no? Ese es el pensamiento cristiano. Y oramos por la protección de esa alma. Pero al mismo tiempo es una campana que suena que nos dice, tú eres el próximo. Y ese funeral nos recuerda nuestro funeral, porque está marcado, lo llevamos marcado en la espalda. Todos caminamos con una lápida en la espalda que lleva nuestro nombre. Lo único que falta es la fecha, pero eso solo la conoce Dios o el suicida. Pero de lo contrario, solo Dios conoce la fecha, pero la lápida ya la llevamos. Y es importante entender que entre más caminamos en la justicia de Dios y más entramos en lo que es el justo, entonces la muerte cada vez pierde más poder, porque cada vez vamos superando más la muerte. La gran mayoría de la gente, incluso muchos cristianos, caminan con la muerte como un espanto, como una sombra, como algo que acecha, algo que amenaza, hasta el punto de que la gente se aterra con cualquier enfermedad, cualquier diagnóstico, porque la muerte está cerca. Se acercó el monstruo, se acercó. Y ese miedo a la muerte es precisamente la ausencia de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos a vaciarnos de esa levadura y a llenarnos de Dios, la fuerza de la muerte comienza a desfallecer. Cada vez la muerte tiene menos poder. Por eso la palabra dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque ya Jesús derrotó la muerte. Y la muestra de nuestro crecimiento espiritual es el sentirnos que tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna. Esa es la muestra del crecimiento espiritual. Si usted no se siente que tiene vida eterna, es porque su espíritu no ha crecido. Simplemente usted está básicamente habitando su religión, pero no el espíritu de su religión. Porque usted puede conocer todas las verdades reveladas y se las sabe de memoria. Hay gente que se recita la Biblia de memoria, pero eso no es garantía de que usted tiene espíritu en lo revelado, porque para tener espíritu en las verdades reveladas, usted tiene que caminar como si viviera lo que se le reveló. Y a nosotros se nos reveló que tenemos vida eterna en Jesucristo. Entonces, si usted no camina con un paso de vida eterna, usted no tiene todavía crecimiento espiritual. Y claro, humanamente sabemos que la muerte duele. Claro, es como ir donde el dentista duele. Cualquier cosa duele que tenga que ver con el cuerpo material. Uno piensa en la muerte y dice, bueno, es un momento doloroso, aunque muera con anestesia, aunque muera de repente, no importa, pero la muerte duele porque la muerte es un desprendimiento. Es como el duelo que tenemos nosotros cuando muere una persona querida, una persona conocida. Es un duelo, o sea que duele, por eso se llama duelo. Y de ahí a que eso gobierne nuestra vida hay una distancia muy grande. Si yo tengo un conocimiento profundo y estoy totalmente convencido de que no muero, sino que me transformo al final de esta vida, mi estado durante esta vida temporal es un estado de paz, de esperanza y de gozo, sin importar las pruebas que tenga que vivir. Una persona que tiene el sentido eterno de la vida está llena de esperanza, y por duras que sean las pruebas de este mundo, no lo doblan. Como dice San Pablo, nos pueden empujar, nos pueden arrastrar, pueden hacer todo lo que quieran, pero no nos pueden destruir,
porque nada nos separará del amor de Dios, nada, ni la peste, ni las hambrunas, la guerra, las persecuciones, la enfermedad, nada, porque siempre en nuestro corazón tenemos la esperanza de nuestra fe, que es la vida eterna. Con eso encontramos el paso firme por este mundo. Además, que al vivir así, somos luz para este mundo, porque casi toda la gente que usted conoce vive aterrada y angustiada con todos los eventos del mundo, preocupada por el futuro, atormentada por el pasado, y con toda clase de angustias y ansiedades, inseguridades, miedos, y todo eso es producto de la muerte. Cuando nosotros caminamos superando la muerte, se va acabando todo eso y va apareciendo un ser sencillo, un ser humilde que no asume nada y que tampoco está vociferando su paz, sino que es la paz misma. Y la paz misma no hace halagos de la paz, porque es la paz. Y esa es la prueba de que es la paz. La paz vive en paz. Y por lo tanto, eso es lo que debemos ser nosotros, si es que caminamos con ese sentido eterno de nuestra existencia. No podemos ser cristianos si no caminamos con pasos de vida eterna. Porque entonces, ¿quién es Cristo? Si Cristo es la resurrección y la vida, eso es lo que Él es. Y si yo soy de Cristo, entonces, ¿qué soy yo? Pues yo estoy en la resurrección y la vida, porque soy de Cristo. Y ahí es cuando la iglesia nos pide siempre que seamos cristocéntricos, que estemos en el centro de Cristo. Ustedes saben que el eje central natural de un ser humano es su propio yo, su ego. Ese es el eje central. Yo soy, yo quiero, yo no quiero, yo. Ese es el eje central. Pero cuando entendemos qué es lo que tenemos que hacer para que Cristo reine en nuestros corazones, lo primero es que el eje central sea Cristo. Cristo, el eje central. Entonces no soy yo, sino que es Él. Él. Y esto hay que tenerlo claro. Ustedes se dan cuenta en Getsemaní, cuando arrestan a Jesús, Él pregunta a quién buscan. Y entonces responden a Jesús el Nazareno. Y Él dice, yo soy. Y todos se caen. Todos caen al suelo. ¿Pero por qué? Ustedes se acuerdan que de la zarza ardiente a Moisés, Dios le reveló su nombre. Y cuando le reveló su nombre, le dijo, mi nombre es Yahvé, yo soy, es mi nombre, yo soy. Por eso cuando Jesús responde, yo soy, se caen todos. Porque es Dios que habla, el único que es, no hay nadie más. Y por eso es tan hermoso el saber que yo no soy. Que para yo ser, Él tiene que ser en mí. Entonces tengo que cristificarme. ¿Y cómo me cristifico? Muriendo a ese amor propio. Miren ustedes, la prueba del amor propio. Nos ofendemos por cualquier cosa. Eso es el amor propio. Estamos dependiendo del afecto humano. Dependemos de eso. Y es lo que nos da seguridad. Ese es amor propio. Porque nosotros no podemos depender de la idolatría. Tenemos que cuidarnos de la idolatría. Debemos amarnos los unos a los otros con el amor de Dios, pero no podemos depender los unos de los otros por medio de los apegos, por medio de un amor carnal que nos hace dependientes por encima de Dios. Ese es el amor propio. También el amor propio es el miedo, la inseguridad.
Ese es el amor propio, porque si no tuviésemos amor propio, nada nos quitaría la paz y nada nos quitaría la seguridad, nada perturbaría nuestro corazón. Claro, estas son las metas más altas, pero ¿qué tal que estuviésemos hablando de mediocridades? Ustedes saben que hoy el evangelio más popular es el evangelio de la misericordia. Todo predicador o cura que predica, Dios es misericordioso, Él nos quiere así como somos, así malitos y pecadores, así nos quiere. No sean tan duros con ustedes mismos, Dios los ama así. Todo mundo grita aleluya. De eso están hechas las sectas y de eso están hechos muchos predicadores en la iglesia y arrasan masas detrás de ellos y les sacan todo el dinero que quieren porque la gente ama que les digan que pueden ser así y que Dios los ama de todas maneras. Qué bonito, ¿no? Pero ese es un evangelio falso, porque no existe la misericordia de Dios sin su justicia. No existe. No es posible que la misericordia de Dios exista sin que exista su justicia. Entonces podríamos decir, Dios es perfectamente justo y misericordioso. Y no olvidarnos, perfectamente justo y misericordioso. Esas dos cosas van juntas, pero actúan en una forma diferente, porque una cosa es la justicia y otra la misericordia. Des en cuenta, con el ladrón en la cruz ocurren dos cosas, la justicia y la misericordia, con ese ladrón, porque el ladrón se confiesa, reconoce al Señor como el Señor, pide perdón y el Señor hace justicia con él por su arrepentimiento y luego por su misericordia lo perdona. Pero ocurren las dos cosas. Si ese ladrón no se arrepiente y no le da el señorío a Jesús, no hay misericordia. Aunque la misericordia está ahí en esa cruz, porque es el mismo Jesús, pero para llegar a ella, el ladrón tuvo que arrepentirse, el ladrón tuvo que darle el señorío a Jesús y aceptarlo como el Señor. Él dijo, este no hizo nada, este es inocente, nosotros sí hicimos, nosotros somos culpables. Él se declaró culpable, él confesó sus pecados, él reconoció a ese como al inocente. Y des en cuenta que ahí está la perfecta justicia y misericordia en un solo acto. No pueden separarse. Pero este mundo de hoy, este catolicismo moderno progresista, solamente habla de la misericordia. Mire todo este camino sinodal alemán. Hace poco estábamos de misión en Alemania y nos tocó pues la tristeza de tanto católico en parroquias que están tomadas por estos progresistas, con banderas del LGTB a la entrada de la iglesia, cosas increíbles. Y el pueblo de Dios santo que está allá, porque Dios siempre mantiene su remanente en todas partes. Y en Alemania hay gente muy santa, sacerdotes, religiosos, laicos, como hay toda esta gente satanizada, los del camino sinodal, ¿no? Que ya saben ustedes todo lo que están haciendo. Pero lo más increíble de eso es que esas personas que están caminando con el demonio en la iglesia saben que caminan con el demonio. No son inocentes. Saben que están haciendo algo que no deben hacer. Lo saben. Y entonces esa es la tristeza. Porque cuando nosotros vemos el pecado en el mundo, tenemos que cuidarnos de no ir contra el pecador, porque ahí caemos nosotros. El diablo quiere que nos odiemos los unos a los otros por el pecado que hay en nosotros. Pero el pecado es él. ¿Se dan cuenta lo astuto que es él? Él se mete en el otro, lo tumba con el pecado y quiere que yo lo odie por el pecado que cayó, cuando el pecado es el diablo que lo tumbó. Eso no hace al que cayó inocente.
pero nunca lo hace pecado, porque el ser humano no es el pecado. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo intercedemos. Intercedemos por la conversión de todos los pecadores, intercedemos para que hayan conversiones de corazón y para que el demonio suelte a todas esas almas que tiene prisioneras, como por ejemplo toda esa gente del camino sinodal en Alemania, noticias tan tristes como la que ellos dan a la iglesia. Estando ahí, los franciscanos alemanes nombraron su nuevo provincial, y el nuevo provincial de todos los franciscanos, un homosexual declarado públicamente con su novio, el provincial de todos los franciscanos en Alemania, y sale con su banderita de LGTB, emocionado, feliz de que haya sido a quien hayan elegido para representar a los franciscanos y aportarles el talento más valioso para la iglesia, como es todo el LGTB. Lo consideran un talento valioso que la iglesia ha rechazado a través de todos los siglos, y que hoy la iglesia se abre para recibirlos con los brazos abiertos. Eso es lo que dicen. Y sí, miren ustedes, San Pablo dice con claridad: ni los sodomitas entrarán al reino de Dios, no entrarán. Pero obviamente se refiere a los que no se convierten, porque cualquier persona que tenga tendencias homosexuales o lesbianas, o de cualquier tendencia que tenga con su sexualidad que sea adversa a la naturaleza, tiene la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, de convertirse. Claro, como se puede convertir el adúltero, el ladrón, el mentiroso, el envidioso. Son pecados, ¿no? Pecados mortales de los cuales podemos salir, pero teniendo la conciencia de que si yo no cambio como ladrón, si yo no cambio como adúltero, si yo no cambio como homosexual, me puedo condenar. Y hay que tenerlo claro. Entonces, la iglesia no cambia la ley de Dios, ni cambiará el evangelio. Y es importante tenerlo claro. Entonces, caminamos en la justicia de Dios para que esa justicia nos haga panes ácimos y podamos entrar al banquete celestial y ser puestos en el altar del Señor para convertirnos en hijos de la luz, espíritus del reino de Dios. Es importante entender ese misterio de que todos seremos espíritus de Dios. Mucha gente pregunta, pero ¿será que la esposa reconoce al esposo, la madre a los hijos? ¿Será que nos reconoceremos? Y la respuesta es sí, pero en un estado mucho más superior, donde ya no somos una relación de carne y sangre, sino que somos espíritus de la luz, mucho más arriba de las relaciones carnales que tenemos hoy, que son imperfectas. Estaremos en un estado perfecto y ya no somos parientes. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando lo buscaban para decirle que su madre y sus hermanos lo buscaban, él decía: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre? Él estaba dando a entender otra dimensión, otro nivel, que era en el que él hablaba, el mundo espiritual. Y ahí entendemos qué es lo que el Señor nos ha enseñado, que en la vida venidera somos espíritus de la luz, por encima de las limitaciones humanas en que vivimos hoy. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer de la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 13, exhortación a la perseverancia. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio
para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Palabra de Dios. Pues vamos a tomar un descanso y a las 11:15 hacemos una reflexión corta y una sesión de preguntas. Amén.